A mí. Bueno, o entre vosotros, no tenéis que mirar las cámaras. Hola, ¿qué tal? Soy David Martos, estamos en el Festival de San Sebastián, en este set audiovisual exterior patrocinado por Repsol. Somos Quinótico, estamos en la Plaza Oquendo. Os invitamos, como siempre, como cada día, que os acerquéis aquí a ver el cine en primera persona. Tenemos mesas redondas cada día a la 1 de la tarde, nuestro podcast diario, que hoy será a las 5 de la tarde. Vendrá además Agustín Díaz Llanes a acompañarnos, y entrevistas todo el día con el mejor talento nacional e internacional. Este miércoles, día 24 de septiembre ya, vamos a hablar de festivales. De festivales de cine en 2025, qué significan, qué misión tienen, siguen siendo útiles, para qué sirven. Nos acompaña el gran anfitrión de esta cita, José Luis Rebordinos, director. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, días. buenos días. ¿Cómo va la cosa? Va muy bien porque estamos ya pasando el Ecuador, todo va bien, las salas están llenas, las películas pasan con normalidad, unas gustan, otras no, lo normal en los festivales, y hay un montón de actividades al mismo tiempo. Hoy ha comenzado ayer, comenzó el encuentro de inversores. Hay todo tipo de mesas redondas sobre el tema de la mujer en el cine, sobre temas de industria, sobre temas que tienen que ver con la situación actual del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor que creo que podemos decir los que hacemos festivales es que todo va según lo previsto. Eso es lo mejor que podemos decir en mitad de un festival. A su lado está Pamela Bienzobas, que es miembro del comité de selección de Locarno, entre otros muchos sombreros, porque es una mujer que está en las tripas de bastantes festivales, cosa que me admira. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Solo que la imagen de estar en las tripas me dejó un poco como... Haces que la magia suceda, o sea que está fenomenal. También ha venido Mercedes Martínez Abarca, que es miembro perteneciente al equipo de programación de Rotterdam. ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada. Gracias por venir. Y nos acompaña el presidente del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Guillermo Gómez Mata. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy contento de acompañarles, David. Gracias por la invitación. Felicidades, gran festival, y desearles el mejor cierre, que sé que así va a ser. Y gracias por la invitación. Pues festivales europeos desde la dirección, desde la programación, festival americano también desde la presidencia. 2025. ¿Para qué sirve un festival, Guillermo? Bueno, a mí me parece que los festivales de cine, con independencia de su dimensión, su edad, su longevidad, digamos, el número de ediciones, son utilísimos, y hoy más que nunca es el punto de encuentro de toda la cinematografía, de quienes hacen lo que yo llamo el milagro del cine. Sin duda, me parece que es uno de los productos, valga la palabra, más fundamentales, y hoy principalmente en tiempos complejos, en tiempos de radicalismos, en tiempos de extremismos, el cine es el lenguaje que nos puede convocar precisamente a la reflexión, las historias que se cuentan a través de ello. Digamos que para mí el cine pues es el esperanto moderno, ¿no? Y en ese sentido los festivales es ese punto de encuentro en donde podemos hacer de lado las diferencias, o al revés, abrazarlas todas, vivirlas todas y encontrar nuestra humanidad, que es el punto pues, digamos común, ¿no? De hombres y de mujeres y de toda la diversidad y de todas las edades, de tal suerte que no tengo duda, los festivales hoy más que nunca deben de ser reconocidos como un elemento estratégico, no solamente del cine, sino como este gancho en el que nos podemos aferrar para empezar a trabajar lo fundamental, de que es un futuro en paz para todos, ¿no? Seguimos ronda inicial. Mercedes, ¿para qué sirve un festival? Bueno, después de lo que ha dicho Guillermo tengo poco más que añadir porque lo ha dicho prácticamente todo, pero vamos, para mí, perdón, yo creo que el festival, además de ser punto de encuentro para la industria cinematográfica, impulsarla y demás, el sentido primordial para mí del festival es el llegar a la audiencia, ¿no? Convocar a la gente en el evento del cine. ¿Vale? Pues eso, llegar a todo tipo de públicos, a lo mejor públicos que no van tan asiduamente al cine en condiciones normales. O sea, es acercar el público a la audiencia, básicamente. Pamela. El cine a la audiencia, quiero decir, no el público. Bien, o sea, totalmente, ¿se oye? Sí, sí. Totalmente de acuerdo, justamente con las dos ideas. Luego, también depende del festival, depende del tamaño, depende de dónde se encuentra su público y tal, pero creo que es eso, que es recordar, uno, que existe un público y el placer del cine, crear público
darle un espacio al público para conocer cosas. Hoy en día en que sabemos, y eso ya es otro tema importante y que varía de un país a otro o de un territorio a otro, pero que en general muchas películas que están fuera de la lógica más comercial tal vez tienen más dificultad para circular, pero tienen mucha gente que quiere verlas. A veces los festivales le permiten que esas películas existan y lleguen al público. Si no van a llegar a través de una distribución clásica, sí van a llegar tal vez a través de festivales y van a poder llegar a público de prácticamente todo el mundo a través de esos espacios. Entonces, para valorizarlas, permitir que existan y permitir que el público acceda a ellas. Eso añadiría como... ¿Y José Luis? Bueno, se ha dicho más o menos, yo creo que todo aquí, pero yo siempre me hacen esta pregunta suelo poner en valor dos cosas. Una, que el festival es un lugar de encuentro, eso me parece fundamental, donde se presentan películas, se promocionan películas, donde se intercambian experiencias, donde incluso depende del tipo de festival, se hace negocio relacionado con el cine, porque es un arte, es un medio de comunicación, pero es también una industria. Y un segundo concepto que va ligado a lo que ha dicho Pamela, que es que los festivales son prescriptores. Entonces, en este momento en el que hay tanta inflación de información, es bueno que los festivales puedan poner un poco de orden. A nosotros, yo incluso que soy un profesional del mundo del cine, me viene muy bien saber qué películas están en Locarno, qué películas están en Rotterdam, qué películas están en Guadalajara, qué películas están en Cannes, porque me ayuda a buscar luego en las plataformas, en el mundo del cine, a elegir. Y si a nosotros nos ayudan, imagínate al espectador normal que tiene un bombardeo de películas en todas las plataformas hoy en día. Los festivales creo que cumplimos un papel de prescriptores y me atrevería a decir que los festivales son muy importantes y que cada vez lo van a ser más. Yo entiendo, y ya abrimos la mesa y habláis cuando queráis, o si no voy dando yo la palabra, que los festivales tienen siempre una servidumbre local, ¿no? Hacia la industria local, para ponerla en valor, para que se sienta representada, para darle su espacio, para que tenga un espacio de cierto privilegio en un festival local que a lo mejor no tiene tan fácil en un festival internacional. ¿Esto sigue siendo así? ¿Los festivales tienen la mirada local muy presente? ¿Y esto influye en que los festivales sean cada vez más grandes? ¿Que programen cada vez más? Porque estáis muy desbordados todos, en todas partes. A ver, Mercedes, que pones cara un poco de... No, a ver, dos cosas. Yo no lo llamaría necesariamente servidumbre, yo creo que de alguna manera sí que tenemos ese... es que, bueno, iba a decir obligación, que es prácticamente lo mismo. Compromiso, ¿no? Compromiso, bueno, con el desarrollo del cine local y demás. Y no, lo de que los festivales somos cada vez más grandes, sí, somos muy grandes, vamos muy desbordados, pero yo creo que algunos festivales, sobre todo a raíz de la pandemia, estamos reduciendo un poco nuestra escala, o sea que no necesariamente somos más grandes, y en cualquier caso el hecho de centrarnos en el cine local tampoco nos hace que seamos necesariamente más grandes. Yo creo que sí que tiene que, sí, vamos, es mi opinión, por lo menos desde el punto de vista del Festival de Rotterdam. Yo sí que creo que tenemos una obligación ética cada festival de responder a los intereses de esa industria, como otros muchos objetivos, ese es uno, ¿no? Y además es que es normal, porque yo si voy a un festival en México, me gusta que me muestren lo mejor de su cinematografía porque ellos conocen su cinematografía. Si voy a China, entiendo que tiene que haber una presencia, salvo que sea un festival de cine de no sé qué nacionalidad, ¿no? Entonces, me parece normal. También pienso que eso no hace que crezcamos. Nosotros no creo que hemos crecido tanto en número de películas, hemos crecido en actividades, en otro tipo de cosas. Lo que pasa es que yo sí que pienso, solo puedo hablar de mi festival, que a veces ponemos demasiadas películas. Es una autocrítica y es verdad que todos los años intentamos reducirlo sin éxito. ¿Por qué? Porque normalmente los que hacemos los festivales nos gusta el cine, nos enamoramos de las películas, entonces vamos seleccionando y cuando ya tienes que acabar la selección sigues encontrando películas que te gustan y siempre hay algunas que les haces un hueco a codazos, ¿no? Pero tal vez los festivales han crecido mucho, pero también fíjate, yo creo que, yo hablo de San Sebastián, somos muy grandes, pero se llenan las salas, se llena todo, es decir que no es que hagas un festival muy grande y haya algo que se quede sin ocupar, ¿no? Entonces, claro, y probablemente si tuviéramos más cines, más ciudad, podríamos seguir creciendo y habría público, habría crítica. El problema está que con las costuras que tú tienes,
pues hay que tener cuidado de no pasarte, porque si no te acabas haciendo tú mismo a ti mismo la competencia, etcétera. Pero sí, a mí me gustaría que nuestro festival fuera más pequeño en número de películas, no en ninguna otra cosa, pero el número de películas sí. Lo que pasa es que eso se compadece mal con lo de la prescripción, ¿no? Porque si prescribes mucho, al final no sé si prescribes algo. Por eso creo que probablemente deberíamos reducir un poco el número de películas. Yo soy partidario de ello, pero fíjate, por ejemplo, nosotros, este año íbamos muy bien reduciendo el número de películas. Siempre vamos muy bien hasta que queda un mes. Pero claro, es así. Y es divertido porque en el equipo yo mismo les echo la bronca. Es decir, cuando en abril digo que llevamos 7 de nuevos directores, es que nos encantan, ya, pero es que quedan 6 meses o 5 meses, ¿no? Pero fijaros, ¿qué pasa este año en nuestro caso? Que el cine español es un año de cine español increíble. Sí. Entonces, frente a un número de 18 películas que queríamos tener en Made in Spain, tenemos 20 y pico. Frente a un número de 8 películas que queríamos tener en Cine Mira, tenemos muchas más. Claro, y llega un momento que es muy difícil decir que no, a veces, en este caso, a la cinematografía nacional. No sabemos cuántos años vamos a tener. Entonces, de acuerdo, creo, en nuestro caso, clarísimamente y autocrítica, creo que deberíamos tener menos películas, pero también es complicado, ¿eh? No, a veces no es tan fácil, no es que dices, voy a tener estas y ya está. Luego hay muchas circunstancias que juegan en nuestra contra. Guillermo, el tamaño de Guadalajara, ¿cómo va? Bien, de hecho, en nuestro caso, y un poco en consonancia con lo que se acaba de mencionar, el cine mexicano y el iberoamericano, que es nuestra vocación y con mayor razón por la ubicación de nuestro país respecto a la industria de Hollywood, que bueno, literalmente invade el mercado nacional, de tal suerte que sentimos que el Festival Internacional de Cine en Guadalajara es ese espacio, ese escaparate de los muy pocos que existen en nuestro país, precisamente para mostrar cada año nuestra cinematografía y la de Iberoamérica, como ya lo mencioné. Y respecto al tamaño, pues recuperando terreno después de la pandemia y literalmente con esta restricción más financiera. O sea, público hay de sobra, hay bastante producción que quisiéramos mostrar, pero la parte del financiamiento que por lo menos a nosotros en México, sobre todo en los años recientes, 7, 8 años, pues se ha reducido en términos de los apoyos federales a 0 y pues eso nos ha literalmente restringido para tener el tamaño que creemos que podríamos tener, aunque sé que el equipo del festival pues diría, si seguimos creciendo necesitamos también crecer el comité organizador, que ya está multiplicándose de por sí enormemente, pero bueno, sin duda el festival se ha recuperado, pero no a los niveles que tuvimos antes de la pandemia, pero tiene que ver más que nada con eso, con esta visión, que no existe al día de hoy sobre la relevancia de los festivales de cine, y estoy hablando en términos generales, no nada más del de nosotros, pues por decirlo así, del de Guadalajara. No hay, en mi opinión, una comprensión desde lo público de lo estratégico que es el festival, un festival de cine en términos de la industria y la industria en términos del desarrollo económico, que es mucho más que simplemente entretenimiento, que pareciera que en ciertos momentos esa es la visión de los gobiernos, independientemente de partidos. A veces es peor, a veces no tanto, pero nunca ha sido buena que yo identifiquen en el corto plazo. Y mientras no haya esas condiciones que yo percibo existen en otros lugares del mundo, incluido este festival, sin ese compromiso desde lo público y esta visión de lo que implica apoyar el cine en el sentido amplio, obviamente el público, educar a la gente, por usar la expresión, pues sí vamos a tener siempre quizá ese problema y año con año perder la posibilidad de ampliarnos, pero con esta lógica, no solamente de exhibir, no solamente de tener los espacios de distribución que son muy problemáticos. De hecho es la parte de la cadena más difícil en nuestro país, que no podemos resolver, que no hay una estrategia, que no hemos podido coordinar la distribución de infinidad de películas que se realizan, pero es una pena que luego ya nadie las puede ver, porque no hay espacios, ¿no? ¿Cómo es en los festivales en los que trabajas, Pamela, en Locarno y en otros? ¿Hay demasiada ambición programadora, dirías? Bueno, si se puede, o sea, la pregunta es, ¿se puede generalizar? Porque claro, acá estamos hablando de festivales grandes, los principales, pero pero yo oigo las preguntas como los festivales y pienso también en aquellos festivales, en otros países, en otras ciudades, bueno, en España, cuántos festivales hay en lugares muy pequeños y que se van a llenar las salas, que tal vez justamente podrían ser más grandes o
que al revés, o sea, la generalización es compleja y creo que siempre responde a, o sea, las respuestas a eso, del tamaño, de si es demasiadas películas o la programación, si se ve la gente y todo, depende, o sea, las salas se llenan, la gente está allí o se está programando para llenar un catálogo y luego no hay gente en las salas. En ese caso, aunque sean 3 películas, tal vez esas 3 son demasiadas. Si es que la gente está curiosa y va a ir de todas maneras a ver otras, tal vez 100 en un lugar que podrías pensar 50, entonces está bien porque hay una demanda. Y ojalá que eso ayude a impulsar que haya luego una programación, que esas películas sean accesibles el resto del año y que en ese festival luego 50 basten, por ejemplo. Sobre lo de la prescripción y programación, si hay una claridad, creo que los festivales generalistas, luego están los festivales especializados temáticamente, geográficamente, pero si hay una claridad en secciones y digamos, editorial, en estructura editorial, justamente puede ser una fortaleza de cara al público. Justamente estoy pensando en lo que se le ofrece al público, que haya muchas cosas, si es que hay una claridad y saben, esa sección sé más o menos lo que es, entonces que público diverso justamente dentro de la ciudad o de la región que va a venir a ver, que haya una propuesta para distinta gente. Eso me parece súper bien también. Nuevamente pensando en ese rol de ayudar a ese encuentro de las películas con su público, que sabemos que más allá de la calidad o lo que sea, hay estilos, géneros, gustos distintos y es legítimo que pueda haber apoyar esa diversidad. Entonces pensaría allí. Entonces creo que eso, lo de si la programación es demasiado poco. El problema, creo que en general, la crítica o lo que me genera un poco de reserva, y eso va a ser desde Cannes hasta el lugar más pequeño, hasta la cosa más pequeña, es esa tendencia, y que es un círculo vicioso y podemos discutir de eso eternamente, pero por qué se genera y tal, de programar en función de nombres. Y pensar que tener un nombre y tal vez la película, y al revés, va a hacer que la gente va a ver una película porque supone que es buena, y no me gustó, entonces va alejando al público, porque se crea una frustración y no tiene sentido. Lo primero de todo, estoy de acuerdo en lo de generalizar, creo que no se puede generalizar. Segundo, estoy de acuerdo contigo que allí donde se llena es importante, pero el público, depende del tipo de festival, es uno de los factores. Nosotros podríamos tener ahora 10 salas más y llenarlas, pero no sería bueno para las películas. Es que también hay un aspecto que es la promoción de las películas. Entonces yo creo que a veces nosotros, siempre hablo de nosotros porque creo que no puedo hablar de otros, a veces te contraprogramas. Es decir, dices, sí, yo lleno las salas, pongo otras 10, ya, pero esa película que tiene que tener un espacio lo tiene más pequeño, ¿no? Y luego, yo que soy una persona muy poco pura en general, todos los festivales tenemos en cuenta los nombres. Es decir, y todo. Mira, hace poco yo intervenía en X porque alguien decía, bueno, tal como dice Thierry Fremont, los festivales solo ponen las películas que les gustan y las que no. Ja. Todos los festivales, desde mal pequeño, yo los he hecho pequeñitos a este que es bastante grande, tenemos servidumbres de todo tipo. Obviamente los nombres te importan porque tienes que tener algunos nombres precisamente para que el patrocinador de turno quiera estar, para que el público vaya. Lo complicado es hacer ese equilibrio, ¿no? Es decir, que entre las servidumbres y lo que quieres, yo siempre lo digo, es decir, no tengo ningún problema. En la sección oficial tenemos películas que nos gustan más y que nos gustan menos. En nuevos directores, todo lo que está es porque nos encanta. No hay servidumbres. Claro, es decir, pero yo en la sección oficial tengo que dar parte al público, parte a la crítica local, a la crítica nacional y a la crítica internacional, que la comparación es un chiste. Aquí es muy gracioso porque en el Diario Vasco hay 9 críticos que votan y entonces a los críticos españoles lees que dicen esta película no ha gustado o ha encantado, según el Diario Vasco. Claro, yo me leo todos los días más de 70 críticas y a veces la prensa internacional no tiene nada que ver con la nacional y menos con la local. Entonces,
yo lo que quiero decir con eso es que los festivales somos muy complejos, tenemos muchas influencias de muchas cosas. Yo a la hora de programar tenemos en cuenta muchas cosas, ¿no? Y depende de la sección. Sí me parece muy importante lo que tú dices, que las secciones tengan de alguna forma cierto editorial que permita a la gente luego, por ejemplo, yo sé que en la competición de Locarno hay un tipo de cine, o en la de Rotterdam, sé que si van a Cannes probablemente es otro perfil, entonces eso a mí me sirve para ver, ¿no? Incluso cuando hacemos la sección de Perlas o de Zabaltegui, que son películas de otros festivales, ya sabemos un poco más o menos. Luego, como siempre, hay sorpresas porque todos a veces nos tenemos que salir de la línea editorial, ¿no? Bueno, quería decir eso, ¿no? Es decir, yo soy muy contrario a la pureza en todo, en la vida, cuando alguien es muy puro y muy esto, sospecho, ¿no? Entonces, yo por lo menos creo que tenemos muchas servidumbres todos los festivales. Cuanto más pequeño, menos, ¿eh? Cuanto más pequeño, menos. Puede ser. No, perdón, solo para que, porque pudo parecer, no, lo digo muy idealistamente, pero justamente, y el tema, y tú dijiste la palabra, equilibrio. No, lo que yo digo es el problema cuando todo se declina en función de eso y el criterio general, después hay una, y esa es tal vez otra palabra, criterio. Y justamente cuando está claro, cuando uno sabe, cuando el público ya identifica, incluso cuando la industria, porque lo que tiene que ver con eso, que pasa, un cierto criterio ya hace que las cosas sean más claras y más legibles, de si acaso ese equilibrio entre nombre, entre riesgo, algo que, y no es pero algo que justamente siempre se ha visto en tus selecciones oficiales, que uno puede, leyéndolo de una manera más, digamos, desde dentro, es clarísimo. Tales cosas son como lo industrial, tales cosas es esa cosa que mucha gente va a decir que es eso, que es el riesgo y que salen maravillas. Yo siempre digo que el que va a amar algunas va a detestar otras de la sección oficial. Es así. Oye, nos quedan 10 minutos de charla aproximadamente. Quería tocar dos temas más importantes porque además José Luis a menos cuarto se tiene que marchar. El primero, creo que junto con las autoridades gubernativas que reciben las películas o los proyectos para repartir ayudas, sois quienes veis el panorama más general de todo lo que se produce durante un año, ¿no? En vuestros terrenos y en vuestros territorios. Quiero preguntaros por tendencias. ¿Cómo son las películas hoy? ¿Son más largas? ¿Son más cortas? ¿Qué géneros os llegan? ¿Qué cambios veis en los noveles y las noveles? ¿Qué están haciendo? Es una diversidad brutal. Evidentemente generalizar, como decía Pamela, es muy complicado. Pero ¿detectáis corrientes de fondo en este 2025? ¿Qué está pasando en el cine? ¿Quién se quiere arrancar? Tal vez para restringir eso y después Venga, restringamos. Sí, tenemos un panorama muy grande, pero en general creo que dentro de cierto tipo de cine, porque luego hay una industria y una cantidad de cosas y de una escala que yo no sabría decirte para nada. Bueno, de vuestro cine, de lo que os llega, ¿qué detectáis? No, digamos del cine más de autor. Y luego solo para reforzar lo que dice, y luego, Venga. que pasa mucho quienes trabajamos con territorios muy distintos y que leemos proyectos de continentes distintos. Diferentes. Y pasa eso que de repente, tal como dice, hay tendencias, hay cosas que están, o sea, de ánimos, historias, digamos, filosofías o temores o qué sé yo, que vas a ir viendo en películas del Medio Oriente, de África, de Asia, de España. Y que de repente la primera que sale, después otra gente dice, esta le está copiando. No. Ocurre, ¿no? Ocurre. Pero Mercedes, ¿tú detectas corrientes de fondo cuando te llegan las películas? Más que corrientes de fondo, sí que digamos que hay temáticas que cada año están un poco más de moda que otras, ¿no? Por ejemplo, hace unos años eran las identidades trans, ahora, por ejemplo, hay mucha salud mental, me llega mucha salud mental, mucho trauma, pero bueno, es muy difícil generalizar. Quiero decir que en cuanto a duración nos llega absolutamente de todo, desde películas cortas de 70 y pocos minutos a películas de 3 horas y pico. En cuanto o sea, que es una sensación de la prensa, ¿no? Que las películas duran mucho, es una cosa que decimos los periodistas. Puede ser. No, eso es en el cine comercial. Eso es en el sobre todo. comercial, Claro. sí. Yo reivindico el cine de la RKO, ¿no? De hora y cuarto, ¿no? Que contaban 1000 cosas en hora y cuarto, ¿no? Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que son Sí. tendencias que cambian. Nosotros, por ejemplo, las que has dicho, yo también las he visto, ¿no? Y hace unos años había, no muchos años, muchísimas películas sobre abusos sexuales, sobre maltrato a mujeres.
suelen variar, ¿no? Es decir, pero ¿México? bueno. ¿Qué Sí, pasa en bueno, México? coincidiendo plenamente con lo que ya se mencionó, o sea, en realidad creo que son los temas. Al final, las historias que luego se traducen en productos cinematográficos son un reflejo de lo que la sociedad, digamos, está viviendo, es lo que está ocurriendo en tal o cual momento. Y nosotros, bueno, que este año cumplimos 40 años, lo que sí hemos atestiguado respecto a lo que preguntabas, la parte de los Nóbeles, es que nuestro festival, que nació como muestra de cine mexicano en tiempos en donde el cine mexicano estaba en una crisis brutal, ¿no? Ahí no teníamos problema con la exhibición de las películas porque había, y no es muy exagerado, había 7 películas nacionales en todo el año, entonces era muy sencillo programar, ¿no? Eran 7 películas, pero al final el punto era que ese fuera el espacio de discusión, ¿no? De los actores de ese momento, no los actores en términos de actuación, sino los actores de toda la industria mexicana, para efecto de discutir cómo rescatar el cine mexicano, y bueno, el resto es historia. Y ha sido un espacio en donde han crecido muchos cineastas, muchas personas que forman parte de la propia industria y que siguen en contacto con el festival desde los tiempos de la muestra, y que por ese conducto también han tenido contacto con los Nóbeles y han, digamos, como entregado la estafeta, y ha sido como una especie de nave del tiempo, ¿no? En donde se propicia este encuentro de lo que fue con lo que es y lo que puede llegar a ser. Y bueno, nosotros destacar un poco de la parte del financiamiento que nos caracteriza. Creemos que no necesariamente somos únicos, pero no identifico otro caso, que nuestro festival nace como una iniciativa de la Universidad de Guadalajara, que es la universidad pública estatal más importante de todo el país y la principal auspiciante a la fecha. Es decir, la universidad le ha generado esas condiciones de continuidad y algunos apoyos que se han mantenido más o menos en el tiempo. Creemos que podrían ser mejores. Es el caso del gobierno de Jalisco, el caso del gobierno de Guadalajara, el gobierno de Zapopan. Pero bueno, sí, más allá de tendencias específicas o de una visión de los jóvenes que vienen empujando el tema del cine actual, más bien en nuestro festival lo que ha ocurrido, y creemos que en México, como parte de todo un ecosistema, es esta comunicación de ida y vuelta entre quienes ya recorrieron camino y quienes lo están iniciando. Y para la ronda final, que se tiene que ir José Luis, así que nos contesta y se marchará, el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde veis caminando los festivales? ¿Hacia dónde deben encaminarse y cuáles van a ser, veis, los obstáculos para llegar a eso que vislumbráis en el futuro? José Luis. Bueno, yo muy brevemente, porque me tengo que ir. Yo soy optimista, pero porque soy optimista en general, ¿no? Creo que los festivales van a seguir cubriendo un espacio muy importante, que aquí se ha comentado en qué línea. ¿Cuáles son los mayores problemas? Yo siempre intento hablar de lo que veo más cerca porque no conozco. Por ejemplo, nosotros el problema de las instituciones no tenemos hoy por hoy. Tenemos un apoyo claro de las 4 instituciones más importantes, pero creo que a medio plazo uno de los problemas va a ser el apoyo de lo público. Es decir, creo que hay un movimiento muy fuerte desde el liberalismo de poco a poco invertir cada vez menos en lo público, en cultura, en educación, en sanidad. Creo que hay que estar alertas. Y creo que desde aquellos países en los que todavía tenemos un fuerte apoyo de lo público no hay que dar un paso atrás, ¿no? Entonces a mí me preocupa más de eso, ¿no? Luego lo de los demás, los festivales nos iremos adaptando a la realidad de la cinematografía, de la sociedad, pero ojo, porque en estos momentos en los que en Europa y en España en particular, hablando claro, el fascismo avanza cada vez más, donde se confunde democracia con dictadura, etcétera, 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 lo público va a peligrar, ¿no? Y creo que ahí sí que hay que defenderlo a muerte. Y disculparme. Pues gracias, José Luis, y que tengas muy buen final del festival. Gracias por venir a la mesa. Gracias a ti, y solo puedo coincidir Pamela, ronda final. No, y solo puedo coincidir con lo que dice José Luis, porque creo que, claro, él dice, yo soy optimista en general, yo tal vez menos, pero dentro de cuando eres pesimista, justamente las cosas te sorprenden menos, te chocan menos, porque te lo veías venir en cierta forma, pero entonces en ese sentido lo que él dice, y va mucho más allá del cine. Obviamente el festival es una aplicación de eso. Creo que tenemos que cuidar todos esos espacios de lo que decíamos, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado de lugar de encuentro, de intercambio de ideas, lugar también de creación de público, incluso de una, si queremos, o sea, economía aparte, pero ir mostrando, pero que no dependa ciertas cosas, pero es cultura, es arte, es comunidad.
son cosas que están peligrando y que hay que cuidarlas como hay que cuidar toda la base. Guillermo, ¿quieres ir tú y acabamos con Mercedes? Sí, bueno, yo creo que el futuro de los festivales es igual que el presente y el pasado, y me explico. Pues de incertidumbre, ¿no? Justo por el escenario que ya conocemos, lo que ya comentó José Luis. Pero al final del día, la verdad es que, bueno, en mi opinión, la estabilidad, el equilibrio es algo efímero, es algo que para vivir en paz, mentalmente hablando, aceptamos como lo cotidiano, cuando creo que lo cotidiano es justo lo contrario, la incertidumbre. La buena noticia es que los festivales como tal, y el cine como expresión, que pues ocurre dentro de los festivales de cine, obviamente, pues es parte de la expresión pues de lo humano, o sea, es decir, el alimento del espíritu, pues es todas estas manifestaciones artísticas. Y decía, la buena noticia es que a pesar de todas las crisis que pueda haber y las que ya han habido históricamente como humanidad, es algo que consciente o inconscientemente vamos a seguir demandando. Queremos conocer las historias, la historia de otra persona, de otra latitud del mundo, porque te inspira, te alimenta y te mantiene en cambio constante. Así es que los festivales son resilientes, o sea, va a haber festivales de cine para rato mientras haya personas, ¿no? Independientemente de los contextos. Y Mercedes, futuro y obstáculos. Bien, bueno, estoy 100% de acuerdo con todo lo que se ha comentado. Yo también soy optimista respecto de la pervivencia de los festivales de cine, de la misma manera que no soy tan optimista, desgraciadamente, con la asistencia a salas de cine. Creo que el festival tiene ese punto de evento, de reunión, de punto de encuentro, como decía José Luis, de reunir a la gente, que en ese sentido no creo que peligren su subsistencia. Lo que sí que, por ejemplo, porque la gente sigue llenando las salas, lo que sí que peligramos también, como decía José Luis, es financieramente, ¿no? Que ese es el obstáculo principal. Que, claro, si recibimos menos apoyo por parte de los poderes públicos, al final tenemos que buscarnos las herramientas para poder atraer más audiencia, y eso se hace a través de programar títulos en nombres más grandes, como hablábamos antes, títulos más, por decirlo de alguna manera, comerciales, con lo cual lo que sí que creo que puede quizás peligrar un poquito más es el cine de autor, el cine de bajo presupuesto. Nosotros, que somos un festival eminentemente de cine de autor, yo creo que el reto va a estar en encontrar ese equilibrio de poder seguir programando ese cine de autor sin que suponga un reto económico. Pero vamos, en el futuro de los festivales sí que creo en el público que sigue viniendo, en las salas, y el obstáculo principal es la financiación. Pues han quedado apuntados aquí muchísimos temas muy interesantes y espero que sigamos hablando sobre ellos en muchos más festivales de San Sebastián y muchos otros en todo el mundo. Pamela Bienzobas, Mercedes Martínez Abarca y Guillermo Gómez Mata, gracias por venir a Quinótico. Muchas gracias, David. A vosotros, Un placer. Gracias. Seguimos en el set exterior de Quinótico y Repsol, aquí patrocinados por Repsol en la Plaza Oquendo. Acercaos a vivir el cine en primera persona. Seguimos en Quinótico, primera con K y segunda con C. Hasta ahora.